Buenas tardes, hermanos. Estamos explorando ahora un tema bastante interesante. Obviamente todos tenemos una idea de lo que es comunión. Vamos a hablar de comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? Es la pregunta. Pues bienvenidos todos y pues como siempre sus teléfonos deben de estar en mute, igual que el mío. Déjenme ponerlo también para que no haya ningún problema. Ok, adelante, Domenic. ¿Ah? Oh, bueno, gracias. Freddy, ¿nos quieres guiar una oración? Oremos, hermanos. Gracias, Dios mío, por este tiempo que usted nos da para estar juntos y estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu Santo Espíritu y ayúdanos a entender tu santa palabra, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, y que tu Santo Espíritu nos guíe a obedecerlo. Gracias por este tiempo, Señor. Usa a mis hermanos para que hables a tu pueblo y que todo cuanto hagamos sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Antes que se me olvide, es bueno orar para que Dios nos ayude y también es bueno interceder unos por otros. Les voy a pedir que oren por la familia del pastor Drew Freeman, por él, precisamente porque perdió a su esposa ayer. Entonces, pues es una cosa muy difícil cuando pierdes un ser querido. Y entonces oremos para que Dios le dé consuelo. Nuestras bases serán sinceras condolencias. Adelante, don Héctor. Bueno, buenas tardes. Sí, aquí. ¿No tiene tampoco telón? Sí, En la página 1, hermano Julio. Pregunta: ¿qué es la comunión con Dios? Respuesta: la palabra griega traducida compañerismo en el Nuevo Testamento es koinonia, que significa asociación, participación en común o comunión. Y la esencia de la asociación es el acuerdo o la unidad de propósito. La comunión con Dios es, en su forma más básica, estar de acuerdo con Él en todas las cosas. El Nuevo Testamento asegura a los creyentes esta asociación. No solo tenemos comunión con Dios Padre, sino que también tenemos comunión con su Hijo y el Espíritu Santo. 1 Corintios 1, 9, 2 Corintios 13, 14, 1 Juan 1, 3. Leámoslos. Dice 1 Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Y 1 Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No tenemos mucho tiempo como para explicar lo que pasó, que hizo que la comunión con nuestro Creador se afectara, se rompiera. Ustedes recuerdan la historia en Génesis 3, cuando el hombre decidió hacer uso de su voluntad libre y la usó para desobedecer al Creador. Bueno, la comunión se rompió. Ahí cesó la comunión con Dios. Obviamente fue restablecida después, pero es un problema que
que Dios va a resolver, y tenemos el Antiguo Testamento como es el plan de Dios, el diseño de Dios, la preparación de Dios para traer al Mesías en el Nuevo Testamento y restablecer la comunión. ¿Qué pasó antes? Pues estábamos sin comunión y sin Dios en el mundo, dice, estamos alejados de Él, por cuanto todos pecamos. Romanos 3:23. Entonces, Dios, el deseo de Dios es que andemos en comunión con Él y también con nuestros semejantes. Comunión es compañerismo, o como dice la palabra española, unión común, comunión, unidad de mente, unidad de pensamiento, ¿sí? Unidad del alma. Y bueno, es el deseo de Dios que nosotros y tenemos aquí en la descripción en 1 Corintios. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Okay. Nosotros anunciamos un mensaje de reconciliación que está muy relacionada con la comunión del ser humano con el Creador, y ese mensaje se llama el Evangelio, y mediante el Evangelio nosotros llamamos a la reconciliación del pecador con su Creador, con Dios. Gracias a Dios que alguien nos dio el Evangelio a nosotros, que hemos creído y que ahora podemos tener una mejor idea de lo que significa andar en comunión. No significa que no vamos a tener problemas, opresiones o aflicciones, pero significa que sabemos por qué suceden estas cosas, sabemos quién está en control de todas estas cosas, y esto se hace mucho más llevadero que una persona que puede vivir, que vive realmente sin comunión con el Creador. El cristiano tiene más oportunidad, tiene más recursos y puede vivir una vida pues más orientado a la gracia, más orientado al plan de Dios, porque sabemos que Él tiene todo bajo control, aún lo malo no se le sale fuera de su control. No sé si hay preguntas antes de seguir adelante. I was just going to add that from the verses we read, Sí, de los versículos que leímos, we clearly see that we are to be in a relationship, or we are to have fellowship with God. claramente vemos que se nos manda que procuremos tener una comunión con Dios. God created us all. He knows everything about us. Él nos creó a todos los seres humanos, sabe todo de nosotros. The challenge for us is to come to know Him. El reto que tenemos, o los retos que tenemos, es conocerle. And that's what we're going to be continuing in our study, is what does it mean to know God and to live with God in a loving relationship? Y de eso va a tratar el estudio a continuación. ¿Qué significa conocerle a Él y estar en una relación con Él? Now, obviously God loves us. We see that throughout the Scripture. Obviamente Dios nos ama, eso lo vemos a través de toda la Biblia. But the question we must answer is, are we going to love God and come to know Him? Pero la respuesta que debemos contestar es si nosotros le conocemos y cómo procurar amarle, cómo llegar a amarle. And also, are we willing to make God known to other people? Y también si estamos dispuestos a dar a conocer a Dios a otra gente. Making God known to others includes the manner in which we live, Entonces, dar a conocer a Dios a otra gente o presentarle a Dios a otra gente incluye la manera en la que nosotros vivimos and the words that we speak. y las palabras que decimos. And clearly, there should never be a conflict between the words we say and the life that we live. Y claramente no debería haber un conflicto entre las palabras que decimos y la vida que vivimos. Okay. Sorry, Mario, go ahead. Por ahí hay un teléfono que está un poquito, si puede ponerlo en mute, sería buenísimo. Hand me your phone. Ok. Si ustedes me acompañan a hacer un viaje a mi primera receta de cocina,
Yo tenía una receta de cocina enfrente de mí, pero decidí ¿cómo se dice? Añadir mis propios ingredientes, porque pensé erróneamente. Pensé que si le agregaba huevo iba a saber más rico. Pensé que si le agregaba azúcar iba a saber más dulce. Pensé que si le agregaba harina iba a estar más grande. Y el resultado, ustedes ya saben cuál fue. Fue una torta amorfa, sin forma, que estaba quemada por fuera y estaba cruda por dentro. Porque yo pensé que mi gusto o mi idea estaba mejor que las instrucciones que me daba la receta. Las recetas ya son probadas, por eso las ponen como recetas, ya las hicieron muchas veces, ¿sí? Y la palabra de Dios, en la palabra de Dios tenemos las prescripciones de cómo debemos vivir, pero primero tenemos que conocer. Ya sí tenemos la receta, vamos a estudiar la receta, a las medidas y todo esto, y no vamos ni siquiera a pensar que nuestra idea es mejor que la idea de Dios, que nuestro conocimiento es mejor que el conocimiento de Dios, o nuestros pensamientos son sus pensamientos. Dice el Señor que son más grandes los de Él que los míos. Entonces, lo que dice Marco es muy, muy interesante, porque todo comienza con el conocimiento de la verdad. Tenemos la manera de cómo obtener comunión con el Señor y con nuestros semejantes. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a no desafiar las instrucciones de Dios y a ponerle nuestra propia idea de comunión y a desafiar la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que... Ese es nuestro desafío diario, de no agregar mi idea o mi deseo o mi pensamiento al pensamiento que está bien claro de Él, ¿no? Bueno. Aquí tenemos a dos apóstoles hablando de comunión. Tenemos a Pablo y tenemos a Juan. Los dos están bien orientados a lo que es gracia y comunión. De hecho, a uno se le llama el apóstol de la gracia y a otro el apóstol del amor, porque habla de intimidad, de permanencia, de comunión y todo eso. Está muy, muy bueno estos pasajes. Adelante, don Héctor. Continuamos el siguiente párrafo. Dice: para tener comunión con los demás, debe haber una unidad de corazón, algo que une a dos personas. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amos 3:3. En el corazón mismo del compañerismo debe haber una mentalidad afín. Los dos en comunión deben tener deseos y anhelos similares. Por lo que Pablo exhorta a los creyentes: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Los creyentes tienen verdadera comunión unos con otros debido al Espíritu Santo que mora en todos ellos. Juan 14:7. El Espíritu. Continúa. Sí, Dice Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Okay. ¿Cuánto podemos decir de este pasaje, ¿no? Sobre todo en nuestro tiempo moderno, en donde yo no sé por qué razón, especialmente los jóvenes que andan buscando pareja, ignoran este pasaje tan importante. Y es más profundo de lo que lo vemos aún nosotros, porque está hablando de comunión primero del corazón, de una mente, de los pensamientos, y está hablando de comunión del alma también. Pues
¿Cómo voy a creer que una persona que no tiene la misma fe, el mismo conocimiento de Dios, comparte los mismos deseos de conocer, crecer, disfrutarle, obedecerle? ¿Cómo voy a creer que esa persona y yo vamos a poder funcionar si suficientes problemas hay con los que tienen la misma fe? Imagínense con los que no la tienen. Y a mí me ha tocado vivir con familias que no tienen la misma fe, y viera que es un infierno para los dos y para los que están alrededor de ellos. Entonces es muy importante que entendamos este pasaje. Pablo no, la palabra de Dios nos dice: no os unas en yugo desigual, porque quiere aguardarnos la fiesta. Dios no es un Dios aguafiestas. Ay, pero está rete bonita esta novia. Pero que está rete guapo, mira. Bueno, eso no te va a sostener en una relación de comunión espiritual, o del alma, o de pensamiento, o algo emocional, ¿no? O algo físico, realmente, porque eso físico se termina. Empiezan los años, empiezan las arrugas, y empiezan la panza, y empieza todo lo demás, y se acaba, ¿sí? Pero lo espiritual es lo que perdura. Y yo les digo a los jóvenes cuando hablo con ellos: si suficiente problemas hay cuando se tiene la misma fe, imagínense que no va a haber cuando no comparten la misma fe. Entonces, bueno, hay que más se los paso al costo, ¿no? No sé si alguien tiene pregunta, comentario. No, solo un comentario, que hace Sí. poco estaba leyendo algo y estaba leyendo que aquí dice: porque no le ve ni le conoce. Y andar en pensamientos y ideas diferentes es un conflicto bastante grande, porque dice que para los no creyentes la sabiduría de Dios es locura. Entonces están lidiando con un loco, mejor dicho. La gente lo ve a uno y dice: está loco, o es loco. Sí. Hay otro pasaje que me citaron una vez, que el hombre espiritual es el que percibe las cosas de Dios, y el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque para él son locura. Entonces, Por eso dicen que porque no las ve, ni las conoce. y el espíritu es el que discierne lo profundo de Dios también. Entonces, la base de nuestra comunión como creyentes es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Si la persona no es creyente, no tiene el Espíritu Santo. No hay una base para tener una comunión real. Entonces, Hablando de uno, si no hay comunión con el prójimo, ¿verdad? y si no tenemos comunión con Dios, no entendemos. Sí, correcto. La base de la comunión. Algunos le llaman la comunión con Dios comunión vertical, y algunos le llaman la comunión con el prójimo la comunión horizontal. Sí. Bueno, siguiente párrafo. A través del Espíritu tenemos una verdadera comunión, a diferencia de cualquier relación que podamos tener con aquellos que no conocen a Cristo. La comunión con Dios solo es posible a través de la sangre de Cristo. Antes de ser salvos, estamos en enemistad con Dios, Colosenses 1:21. Déjame, Héctor, dame la oportunidad. Se usa mucho, dice, la comunión con Dios solo es posible a través de la sangre de Cristo. Es bueno el término la sangre de Cristo, pero no es una cosa de magia, no es una fórmula mágica como se usa ahora. Ay, la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre, se usa la sangre de Cristo como algo muy separado de Cristo, como una fórmula mágica. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo,
habla de lo que Cristo hizo en la cruz, la obra de Cristo para nuestra salvación. Sí, esa es la sangre de Cristo. Entonces cuando dice la comunión con Dios solo es posible a través de la sangre de Cristo, solo es posible a través de lo que Cristo hizo, su obra, su sacrificio en la cruz. Y no es una fórmula mágica como se usa ahora para recibir lo que tú quieres, ¿no? Es su obra, su trabajo, su sacrificio. ¿Okay? Para que no haya confusión. Dice el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pero Jesús nos reconcilió con Dios a través de su muerte en la cruz. Romanos 5:10, que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Cristo, el resultado es que, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Okay. Aquí tiene en el versículo 21 y el versículo 10 de Colosenses y de Romanos, tenemos dos palabras que hablan de comunión, pero con la forma de la reconciliación o reconciliar. Cuando se usa la palabra es que estaba conciliado antes el hombre con Dios. Antes de la caída había concilio, había unión, había comunión. Dios hablaba con el hombre cara a cara, por así decirlo, ¿sí? Pero esta se rompió, y pues Dios tuvo que hacer un plan. A Dios no le tomó por sorpresa esta decisión del hombre, porque ya sabía lo que iba a pasar, pero él tuvo que diseñar un plan para volver a tener la comunión o la reconciliación con el hombre, y ese plan es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 dice, si siendo enemigos pasó esto, ahora que somos reconciliados, pues mucho mejor. O sea, es un principio, what's the name of the principle? A priori. Es un principio que en latín se llama a priori. O sea, si Dios ya hizo esto cuando eras enemigo, si Dios te amó, Dios te dio a su Hijo Jesucristo, ahora que ya eres reconciliado, ¿cómo no va a hacer todo lo demás? Y Dios ya hizo lo máximo. Ahora vamos a cambiarlo un poquito. ¿Cómo Dios no te va a poder dar un taco, un pan? Siempre hablo de comida, perdón. Pero, bueno, la palabra de Dios es comida. Pero, ¿cómo Dios no te va a dar tus necesidades? Físicas, emocionales, espirituales, lo que tú quieras. Tu necesidad, Dios ya la tiene en cuenta. Si Dios ya satisfizo la necesidad más grande de tu alma, lo otro no es mucho para Él realmente, porque ya hizo lo máximo. Sí. Si ya hizo lo máximo, lo mínimo fácilmente lo puede hacer. ¿Ok? También es importante saber que la comunión con Dios viene exclusivamente a través de Jesucristo. Jesús es el único camino al Padre. Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el hombre ha intentado idear otros caminos hacia Dios a través de religiones falsas o de vivir de tal manera que se haga digno de su aprobación.
No podemos tener comunión con Dios si rechazamos a su Hijo. Okay. Dicen los estudiosos que realmente hay solo dos religiones. La que dice, haz, trabaja, échale ganas, pon una escalera grande y otra chiquita para llegar al cielo, como dice la canción. ¿Sí? O la otra religión es, ya está hecho. Alguien más lo hizo. Alguien pagó. Si lo podemos llamar religión verdadera. Cristo ya lo hizo. Realmente todas las religiones falsas se unen en eso. En tú tienes que hacer algo. Nadie va a hacer nada por ti. Tú vas a hacer algo. Y la otra es, ya está hecho. Consumado es. Ya está pagado. La base de la comunión ya está dada. ¿Sí? ¿Ok? Eso está en 1 Juan 5, 10 y al 11, que dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O si cuestionamos su plan de salvación predeterminado o intentamos encontrar otro camino hacia su presencia. Es básicamente lo mismo que hace la religión. No quiero tu plan, Señor. Déjame poner mi granito de arena. Déjame hacer el mío. Poner el mío. Es muy difícil. A veces cuando se acusa a nosotros que predicamos la gracia, se nos acusa de predicar un evangelio barato. Dígame si es barato. Dígame si es fácil creer, cuando la mayoría de la gente realmente no ha creído en el Señor Jesucristo. Yo creo que el evangelio no es barato. Yo creo que es gratuito para nosotros porque alguien más ya pagó. La gracia no es barata y tampoco es una licencia para vivir como tú quieres. Es una licencia para servir como Dios quiere. El testimonio, no tienes que ir a ninguna concordancia para saber cuál es. Y este testimonio, y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Ok? Si yo digo, no, yo quiero diseñar mi plan, pues Dios no te va a decir, no te va a forzar a no hacerlo. Dios te va a dejar que lo hagas. Buena suerte. Los judíos lo hicieron. Ellos hicieron una religión de lo que Dios les dejó, que es la ley, que no fue diseñada para justificar, pero ellos hicieron una religión y siempre pensaron que la religión los iba a salvar, y por eso es que chocaron tanto con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía otra idea muy diferente a ellos. Ok. Siguiente párrafo. Sí. Las Escrituras identifican algunas cosas que están en desacuerdo con la verdadera comunión con Dios. La mente gobernada por la carne, que no se sujeta a la ley de Dios, Romanos 8:7, que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y la amistad con el mundo, Santiago 4:4, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios es luz y la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, 6 y 7. We live in an interesting world today. Vivimos hoy en un mundo interesante. People make a claim to knowing God La gente, or to being spiritual, la gente dice conocer a Dios o ser espirituales, and yet their thoughts and their actions and their beliefs are directly contrary to what God has revealed to us in Scripture. y sin embargo sus creencias, sus pensamientos y sus acciones son contrarios a lo que Dios mismo manda en sus escrituras. So we live in an age of great confusion. Entonces vivimos en una época de gran confusión. Someone may feel spiritual, whatever that should mean, and imagine that they have a good relationship or a proper relationship with God. Alguien puede sentirse espiritual, sea lo que eso signifique, y creer que ya por eso está en una relación o comunión bien con Dios. One cannot have a relationship with God and reject His Son, Jesus Christ. Uno no puede tener una comunión con Dios, una relación con Dios, si rechaza al mismo tiempo a su Hijo Jesucristo. We must submit to believing in Christ if we are to have a relationship with God. Debemos someternos a creer en Cristo si es que procuramos tener una relación y comunión con Dios. And furthermore, as believers in Jesus Christ, we must submit to what God has said in His Word. Además de eso, como creyentes en Jesucristo, tenemos que someternos a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. And so, if you're going to have knowledge of God and live in fellowship with God, it will be according to what He has said. Entonces, si uno va a procurar conocer a Dios o tener Comunión con Dios. If we're going to tener have, comunión con Dios, tenemos que saber lo que Él dice en su palabra. we don't decide. No decidimos nosotros, God decides. Dios es quien decide. And He has made His will clear in Scripture and in the person of Jesus Christ. Y Él ha presentado su voluntad clara mediante su palabra y la persona de Jesucristo. Yo no sé si mi hermano Mark está de acuerdo conmigo, pero parece que las cosas más claras, como el Evangelio y la forma de tener comunión, son las cosas que nos dan más problemas a veces, no son las cosas, los enigmas o los misterios o las doctrinas muy profundas de la palabra de Dios, sino que son las cosas claras. Si yo tengo un sobrepeso de 50 libras y alguien me dice, lo único que tienes que hacer es dejar de comer tanto, para mí está muy claro. Puedo bajar de peso si dejo de comer, o si como menos, o si cambio, pongo más vegetales, o etcétera, ¿no? Puedo hacer un plan, es sencillo. Pero lo voy a hacer. ¿Qué tan serio tomamos la palabra de Dios? Si es la palabra de Dios, debemos de tomarla en serio. Pero lo que mi hermano Mark dice es que realmente vivimos, tenemos la palabra de Dios y queremos vivir como ateos, funcionar como ateos. Y eso te va a dar un resultado que no quieres. No te va a dar la comunión con Dios que quieres, no te va a dar el gozo, la paz, etc. Ok. El fruto. El fruto, sí. Los resultados, sí. Siguiente párrafo. Los que están en comunión con Dios están confiando en Cristo. Sus pecados son perdonados. Están llenos del Espíritu. Creen en todas las cosas
creen que en todas las cosas Dios merece ser glorificado. Dedican tiempo a la lectura de la Biblia y a la oración en busca de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Déjeme aclarar un poquito esto porque esto se puede malentender o malinterpretar. Cuando la Biblia dice espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, está hablando no de un éxtasis emocional o no de una revelación extrabíblica. Creemos que todo lo que Dios nos ha querido revelar ya está escrito aquí en la palabra de Dios. Está contenido en los 66 libros que tenemos en el texto sagrado. No creemos que esto significa una revelación extrabíblica emocional con una voz audible como se pretende buscar hoy en tiempos modernos. Esto obviamente es una buena excusa para alejarse de la disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Nada más. Ok. Último párrafo. La palabra de Dios, la Biblia, es todo lo que necesitamos para tener comunión con Él. Lo glorificamos sometiéndonos a su voluntad y obedeciendo los mandamientos contenidos en su palabra. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103:17. Que disfrutemos de la armonía, el contentamiento y el gozo de la comunión que Dios nos ha provisto. Sigamos el ejemplo de Enoc, un hombre que en toda su vida, su larga vida, fue conocido por caminar en estrecha comunión con Dios. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué interesante que pues Enoc es un buen ejemplo de una persona que obedeció, que tuvo una cercanía a Dios, una comunión con Dios, de tal manera que Dios no le permitió ni ver la muerte física, sino que se lo llevó directamente como Elías. Claro, no esperamos que eso nos pase a nosotros, realmente sería fabuloso, ¿verdad? Pero Dios nos da misericordia, gracia, y qué bueno que Dios no nos trata con justicia muchas veces, porque si no ya ya nos hubiéramos ido desde hace mucho. Pero gracias a Dios por sus provisiones para tener comunión con Él y con nuestros semejantes. Gracias a Dios. No sé si hay preguntas o comentarios antes de... Sí, quizás tenga más de una, y mi primera sería, como dice Mark, vimos un mundo interesante donde hay personas que dicen creer en Dios, pero con sus hechos, con su forma de vivir, dicen lo contrario. ¿Qué contradicción? ¿Y cómo tomar ese testimonio de esa persona seriamente en relación a su comunión con Dios, comunión de salvación? Ahora, estas mismas personas dicen creer en Dios, pero no quieren nada con la iglesia. Ahora, ¿cómo responder? ¿Qué respuesta dar a estas personas que quieren creer en Dios de una manera aislada del cuerpo de Cristo? Si bien en la Escritura vemos
que el que cree en Dios, por ende cree en Cristo y por consecuencia es miembro de su cuerpo. ¿Cómo hacemos ahí? Bueno, la primera sección de la pregunta yo la traería un poquito más cerca para acá. Yo me preguntaría, Mario, ¿en qué parte de tu persona está queriendo vivir contrario a los preceptos de Dios? ¿En dónde estás fallando? ¿En dónde es donde debes hacer los ajustes para que estés en comunión con Dios? Y la otra, pues yo lo resolvería, yo no lo resuelvo, es Dios quien realmente es el que trabaja en el corazón de las personas, pero yo preguntaría, ok, ¿usted cree en Dios? Okay. ¿Usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo? Ok. ¿Qué tan serio toma la palabra de Dios? Y entonces, y dejarlo ahí, que él piense y que la persona haga esos ajustes, porque dicen que las personas saben cuando están cometiendo un error, porque tienen conciencia, a menos que la tengan cauterizada, ¿no? Pero las personas por lo regular saben dónde están mal, y ellos saben que deben de hacer los ajustes. Uno debe de animarles con amor, con respeto a hacer ese tipo de ajustes a la palabra de Dios. ¿Y qué significaría que estas personas no creyentes tengan esa conciencia cauterizada? Bueno, yo creo que los creyentes cuando viven una vida también continua de desobediencia, ya se les hace más fácil hacer las cosas y de cierto modo tienen esa conciencia también, pero bueno, eso es otro tema. Pero en un no creyente, pues él necesita a Cristo. ¿Será que Lo primero que necesita un no creyente es Cristo. ¿Será que hay algo en nosotros que nos pueda hacer que tomemos la palabra de Dios en serio, o eso viene del Espíritu? Suena como que, Buena pregunta. suena como que si cuando decimos tomemos la palabra de Dios es como que nosotros tuviéramos que hacer algo, sino como que la seriedad sería algo más motivado por el Espíritu. Seriousness of God's ways is motivated by the Holy Spirit. That's what he's saying. Well, John tells us in his first epistle, 1 John chapter 1. Sí, primera de Juan 1, esta epístola él nos dice, In verse 5 and 6, Primera de Juan, primera de Juan dice capítulo 1, versículo 5. 1:5. Read 5 and 6. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel al que ¿Estás en 1:5? First John, Primera de Juan. First John 1, 5 through 6. este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. So it is possible for someone to be a believer, a Christian, Entonces es posible de que alguien sea un creyente, un cristiano, but they're walking in darkness. pero que ande en tinieblas. And God is light, and if you walk in darkness as a believer, you will not have fellowship with Him. Pero como Dios es luz, y no hay tinieblas en él, cualquiera que ande en tinieblas pues no tendrá comunión con él. Verse 7. You want to read verse 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. So, the believer can walk in the light, which probably would be easily understood to mean obedience, or walking
in a way, in a manner which is representative of who God is. Entonces el creyente puede andar en luz, que equivale a andar en obediencia, serlo obediente a Dios, y eso representa quién es Dios. Or walking in the light means living consistent with what God has revealed to us in His Word. O andar en luz también es consistente con vivir de una manera consistente como Él ha revelado en su palabra. So, En darkness. darkness would be the believer living under the power of sin. Y las tinieblas, vivir en tinieblas sabemos que equivale a que el creyente viva bajo la influencia o bajo el poder del pecado. This would be Galatians 5 as an example. Como en Gálatas 5, por ejemplo, Walk according to the Spirit, not according to the que flesh. dice que andar de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Living according to the flesh is walking in darkness. Entonces, vivir en tinieblas es andar de acuerdo a la carne. Bueno, dice algo muy interesante aquí, que dice que si decimos que tenemos comunión con Él, y comunión significa compañerismo. Compañerismo es como decir a alguien que anda al lado de uno, ¿no? Que está asociado con uno o participa con uno en algo en común, dice aquí. ¿Qué podemos tener en común con Dios? Tenemos muchas cosas. Estamos hechos a su imagen. Tenemos mentalidad, tenemos emociones, tenemos inteligencia, tenemos nuestra alma, nuestra conciencia de sí mismo, o sea, tenemos muchas cosas. Y con Dios, pues estar de acuerdo con Él, tener sus mismos pensamientos, pensar lo que Él piensa, pues sería buenísimo. Creo que también aquí sale parte de la respuesta, porque es y la esencia de la asociación, o sea, ese compañerismo. Es el acuerdo o unidad del propósito. Correcto. Entonces yo creo que ahí está lo clave, el propósito. Compartir a los demás. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento y nos usa a nosotros para compartir el mensaje del Evangelio. O para discipular a otros, hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Sí. Bueno, podemos hablar mucho de esto, pero creo que ya el tiempo se nos terminó. No sé si quiere